Muy bien, entonces hoy vamos a ver la lección 2 que trata del peso atómico y molecular, del tema 3, ¿no? El último tema antes del primer parcial. Muy bien, como iba diciendo, esto probablemente para muchos de ustedes sea algo muy básico y quizás ya lo dominan o lo conocen, sin embargo es importante recordar, ¿no? Tenerlo en mente. Entonces vamos a partir de algo súper básico, ¿no? ¿Qué es el peso atómico? Entonces, supongamos, a ver, supongamos que yo quisiera conocer la masa de un átomo de carbono, ¿sí? Un átomo de carbono cualquiera, un solo átomo, ¿no? Nosotros ya hemos visto a estas alturas del camino, bueno, sabemos que los átomos son partículas muy pequeñitas, ¿no? Entonces, digamos que yo quisiera conocer la masa de este átomo, ¿no? La masa del carbono. Quisiera conocer cuál es esa masa. Podemos suponer, ¿no? Que tuviera una balanza lo suficientemente pequeña como para que yo pueda introducir mi átomo de carbono, mi único átomo de carbono, ¿no? Mi átomo de carbono aislado en mi balanza, y esta balanza me va a marcar una masa, ¿no? Una masa que muy probable sea probablemente sea muy pequeñita, ¿no? Qué sé yo, 0,0000 algo gramos, ¿no? Quién sabe cuánto, realmente no es importante en este momento. Entonces, ¿qué ocurre, no? Trabajar con las masas de los átomos, que hoy en día ya se conocen, por supuesto, ¿no? O sea, hoy ya sabemos la masa de cada uno, o sea, la masa en gramos de cada átomo en la tabla periódica. Pero trabajar con estas masas resulta algo engorroso, ¿no? Porque tendríamos que estar trabajando todo el tiempo con una gran cantidad de ceros, o en su defecto, ¿no? Como ya habíamos visto, podríamos utilizar la notación científica. Sin embargo, como químicos y para el cálculo cotidiano, esto aún así resulta engorroso, ¿no? Pues es más sencillo trabajar con números que nosotros conocemos o que nosotros podemos manejar, inclusive sin la ayuda de una calculadora. Entonces, a medida que se ha ido haciendo investigaciones acerca de las masas de los elementos, se ha hecho algunas observaciones interesantes, ¿no? Una de ellas, y quizás una de las más importantes, ha sido de que la masa del carbono y del hidrógeno eran relativas. ¿Qué quiere decir esto? Que había una relación entre la masa del carbono y del hidrógeno, ¿no? Y más o menos esta relación era entre 12 y 1. O sea que un átomo de carbono era 12 veces más pesado que un átomo de hidrógeno, ¿no? Y a partir de ahí se ha definido lo que se conoce hoy en día como el átomo patrón, ¿no? O sea, ya en la década de los 30, supongo, no recuerdo, se define lo que se conoce como hoy en día como átomo patrón. Y ya que esta primera relación se ha encontrado, ¿no? De que el átomo de hidrógeno, que era el átomo más liviano de todos los que se conocían en ese momento, guardaba una relación de 12 con el átomo de carbono, ¿no? Aproximadamente 12. ¿Qué quiere decir esto? Que un átomo de hidrógeno era 12 veces más liviano que un átomo de carbono, ¿no? Entonces, varios estudios han llevado a concluir eso. Es así que, bueno, miles y miles de experimentos después sobre la composición de los compuestos han llevado a que se establezca una escala relativa. ¿Qué es esto? Entonces se utiliza al átomo de carbono 12, ¿no? Del isótopo de carbono 12 como átomo patrón y se crea una escala relativa de pesos atómicos o masas atómicas en función a la 12ª parte de un átomo de carbono. Y es así como se define lo que es la UMA, o unidad de masa atómica.
Esta no es una unidad que aparezca en el sistema internacional, ¿sí? Es sobre todo una unidad que se utiliza en la química, ¿no? La unidad de masa atómica como un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12, o sea, del isótopo 12 del carbono, ¿no? Del isótopo con número de masa de 12. Por lo que el carbono 12 tendrá exactamente una masa de 12 UMAs. Entonces se utiliza UMA como unidad de masa atómica para facilitar los cálculos, para hacer más sencillos los cálculos químicos. Esta, al ser una escala relativa, ¿no? Está basada en el átomo de carbono, ¿no? Como muestra aquí, que una doceava parte de un átomo de carbono va a equivaler a lo que es una UMA, ¿no? Aquí está mal puesto, debe decir UMA. Entonces, esta unidad es una unidad derivada, ¿no? O sea, se han inventado una escala para poder darles valores a las masas de los elementos. Más adelante, bueno, ahora vamos a ver que, por ejemplo, una UMA, o sea, una unidad de masa atómica va a equivaler, tiene su equivalente en gramos, el cual es de 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? O sea, imaginémonos, ese es un número infinitamente pequeño, es un 1 precedido de 24 ceros. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? La masa de un átomo de carbono, ¿no? Ahora más o menos podríamos estimar cuánto es la masa de un átomo de carbono. Vamos a saber ya que va a ser, qué sé yo, 1.6 por 12, 16, más o menos 1.4 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? Un átomo de carbono más o menos tendría esa masa, basándonos primeramente en en la unidad de masa atómica, ¿no? Que nos permite relacionar, ¿no? Nosotros sabemos que estos son 12 UMAs y eso más o menos equivaldrá a 1.4 por 10 a la menos 24 gramos de carbono 12. Entonces, aquí surge una unidad de escalas relativas, que han facilitado mucho a la hora de realizar cálculos químicos utilizando los elementos. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y este no es un valor exacto, un átomo de carbono 12, ven aquí está, átomo de carbono 12, va a equivaler a 12 átomos de hidrógeno, ¿no? Aquí tengo 12 átomos de hidrógeno. Y casualmente, el peso de un átomo de hidrógeno también va a equivaler a una UMA, ¿no? Según esta escala, debería ser así. Ahora hay algo más que tenemos que inspeccionar. Aquí tengo yo el carbono extraído de la tabla periódica, ¿no? Este número grandote suele ser su número atómico. Sabemos que para el carbono es 6. Y este número de aquí, el que estoy remarcando, suele ser el peso atómico o la masa atómica. Nos fijamos aquí, dice 12.0115, pero mi definición me dice que el átomo de carbono 12 tendrá una masa exactamente de 12 UMAs, ¿no? Entonces aquí tengo una masa ligeramente superior. ¿Y eso a qué se debe? Entonces, en el siguiente slide, vamos a ver que la masa atómica que aparece en la tabla periódica es la masa promedio, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. La masa promedio de todos los isótopos de dicho elemento que ocurren en la naturaleza con base en la abundancia y la masa de cada isótopo. Y esta se calcula mediante esta fórmula de aquí, donde el peso atómico, ¿no? Nosotros vamos a usar los términos de peso atómico y masa atómica de manera indistinta. Ya hemos visto en reiteradas ocasiones que efectivamente hay una diferencia entre el concepto de peso y el concepto de masa, ¿no? El peso está relacionado a la interacción de la masa con la fuerza de gravedad en determinado punto del espacio, ¿no? Ya sea en nuestro planeta o en cualquier otro. Pero la masa es una propiedad intrínseca de la materia, ¿no? O sea, la masa de cualquier objeto, esté en el planeta que esté, o esté sometido a la fuerza de gravedad,
que sea va a conservar su masa. Sin embargo, el peso va a ser diferente. Nosotros en química usamos, aunque parezca erróneo, ¿no? Usamos el concepto de peso atómico y de masa atómica de manera indistinta. ¿Por qué? Porque lo de peso atómico ha quedado por tradición, ¿no? O sea, se lleva usando la frase de peso atómico o la denominación de peso atómico desde, qué sé yo, debe ser desde la época de Lavoisier, ¿no? Hace 200 años. Entonces eso ha quedado por tradición, es algo que se ha arrastrado, técnicamente es incorrecto, pero se acepta dentro del mundo de la química. Y algo más que hay que apuntar, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, la masa que aparece en la tabla periódica, y aquí tengo otro ejemplito. Tengo el átomo de hierro, ¿no? Y aquí dice masa atómica o número másico del isótopo más estable, nos da un valor numérico. Nosotros, igual, a partir de ahora en adelante, vamos a referirnos a esta masa como masa atómica, ¿sí? No va a haber la necesidad de llamarle masa atómica promedio. ¿Por qué? Todas estas masas atómicas ya han sido determinadas. Todas y cada una están presentes en la tabla periódica, así que son valores conocidos. Sin embargo, es importante que sepamos de dónde es que salen estos valores. Entonces hay que notar un par de cosas. La primera, que esta masa promedio se determina a partir de la abundancia del dicho átomo en la naturaleza y de la masa de cada isótopo. Y esa masa de cada isótopo, esta masa de cada isótopo va a estar expresada en unidades de UMA, ¿no? Entonces existe una relación entre el peso atómico de la tabla periódica y la escala que hemos visto de unidad de masa atómica, ¿no? que es una escala relativa. El peso atómico o la masa atómica que aparece en la tabla periódica está relacionado a la escala, está relacionado a la unidad de masa atómica, que viene de la escala relativa al carbono, ¿no? Al carbono como átomo patrón. Muy bien. Hasta aquí no creo que hayan dudas o preguntas, ¿cierto? Esto es meramente conceptual. Si quieren decir algo, es un buen momento para hacerlo. A ver, Mario, dime. La fórmula, ¿podría explicar, por favor? Ya, perfecto. Esa sí es una buena pregunta. Y ya, a ver, entonces podríamos intentar desglosar un poco la fórmula, ¿no? Entonces, ¿dónde? Vamos a ver, PA, entre paréntesis, será el peso atómico del elemento en cuestión. A sub n, no es A sub n, A sub i, ¿no? Donde este i puede ser 1, 2, etcétera, va a ser la masa del isótopo, ¿no? Va a ser la masa de un isótopo. Luego, el porcentaje sub i, será la abundancia de un isótopo también, ¿no? Entonces, como vemos aquí, tenemos el peso atómico, que va a ser igual a la masa del isótopo 1 por la abundancia del isótopo 1, más la masa del isótopo 2 por la abundancia del isótopo 2, y así puede ir hasta el infinito, ¿no? Dependiendo de la cantidad de isótopos que tenga nuestro elemento en cuestión. Todo eso se divide entre 100 y a partir de ello encontramos el peso atómico o la masa atómica promedio. Muy bien, espero haber respondido tu duda, Mario. Entonces, continúa. Para ilustrar un poco lo que hemos visto, vamos a hacer un ejercicio sencillito, el cual dice, ¿no? De acuerdo a lo expuesto en anteriores diapositivas, finalmente, ¿cuál será la masa de un átomo de carbono en gramos? ¿No? Entonces,
otra vez, ¿no? Yo tengo mi átomo de carbono 12, ¿no? Del cual quiero conocer su masa, ¿no? Su masa en gramos todavía, ¿no? Su masa en gramos. ¿Qué yo sé? Ahora yo sé que la masa del átomo de carbono 12 es de 12 UMAS, ¿no? En la escala relativa yo sé que es de 12 UMAS. Entonces quiero saber cuánto va a ser esta masa en gramos. Para ello tengo que acudir, ¿no?, a la relación que había mostrado en algún momento, donde me dice que una UMA son 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. Debería haberlo hecho más a la izquierda esto. Bueno, ni más. Entonces, por regla de 3, yo podría decir entonces 12 UMA van a equivaler a X gramos, ¿cierto? Entonces calculamos esto, va a ser X gramos, van a ser igual a 12 UMAS. 12 UMAS multiplicado a 1.66054 por 10 a la menos 24 gramos. Divididos a una UMA. Una UMA con 12 UMA con UMA se van a ir. Nos va a quedar entonces nuestra respuesta en unidades de gramo. 12 por 1.66. A ver, ahí está mi poderosa calculadora. 12 por 1.66054 por 10 a la menos 24. Sale 1.99 por 10 a la menos 23, ¿no? ¿Y eso cuántas cifras significativas tengo que reportar? Este 12 es básicamente un 12 con ceros infinitos y esta una con ceros infinitos. Entonces voy a reportar a la cantidad de esta estimación. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Entonces, 1.99267. 1,99267. Miren, me falta espacio. Por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, un solo átomo de carbono 12, ¿no? Por cierto, del isótopo 12, equivaldrá a 1.99267 por 10 a la menos 24 gramos, ¿no? O sea, imaginarse esa masa es un poco complicado, ¿no? Se tendría que escribir 24 ceros, ¿no? 24 ceros antes de llegar al primer dígito distinto de cero para poder expresar ese resultado con para poder expresar el resultado en números normales, ¿no? Fuera de la notación científica. Muy bien, entonces la escala relativa, o sea, el peso atómico en UMAS, nos sirve también de factor de conversión, ¿no? Entonces nosotros podemos transformar de la escala relativa en UMAS a gramos o kilogramos, o sea, unidades de masa convencionales que nosotros utilizamos todo el tiempo. Muy bien, ¿alguna pregunta respecto a este ejercicio? Creo que no, ¿no? Está súper sencillito. Creo que tengo un ejercicio más por aquí. Sí, tengo un ejercicio más, ¿no? Entonces te dice aquí, el cobre, un metal conocido desde épocas remotas, se utiliza tanto en cables eléctricos, en monedas, entre otras cosas. Las masas atómicas de sus dos isótopos estables, el cobre 63, miren, con 69.09% y el cobre 65 con 30.91% son de 23.93 UMAS y 64. Aquí hay un error. No pueden ser 23 UMAS para uno y para el otro 64. A ver, seguro está por aquí. Ya sé. Esto hay que corregirlo. Estos no son 62.93 UMAS y 64.9278 UMAS respectivamente. Entonces te dice hallar la masa atómica promedio del cobre.
Entonces vamos a verificar qué datos tenemos, ¿sí? Yo tengo el cobre, no el cobre de número atómico 29, el isótopo 63, y te dice que tenemos 69,09% de este cobre y su peso atómico es de 62,93 UMAS. Luego tengo el otro cobre, que es el cobre 65, ¿no ves? Su número atómico se mantiene al ser isótopos, y este otro tiene un porcentaje de 30,91%. A ver, tengo un mensaje en el chat. Si mal nos recuerdas, Víctor, hemos dicho, ¿no? Que en números que son así como constantes o conocidos, se asume que tienen infinitos ceros como cifras significativas, ¿no? Entonces nosotros sabemos que en un litro hay 1000 mililitros, ¿no? Esto solamente para ejemplificar. Entonces, cuando nosotros multiplicamos algo por un litro, ¿no? Porque es un factor de conversión, no lo modificamos a una sola cifra significativa por este caso, por este motivo, ¿no? Entonces, los porcentajes, perdón, los pesos atómicos en UMAS, más o menos se cumplen de la misma forma, ¿sí? Entonces, 12 UMAS, ¿no? Porque hemos dicho por definición, un átomo de carbono 12 equivale a 12 UMAS. Esto es por definición. Eso quiere decir que este átomo de carbono 12 tiene que ser 12,0000 hasta el infinito UMAS, por definición. Y a partir de este valor se determinan de manera relativa los valores de todos los otros elementos, ¿sí? Entonces, es por eso que no he puesto a una cifra significativa como sugieres en el anterior cálculo, ¿no? Sino he mantenido el valor el valor del número que seguramente ha sido estimado, el cual es el del equivalente a la 1, ¿no? Muy bien, entonces eso sería la respuesta a la cuestionante de Víctor. Muy bien, continuando con el ejercicio, entonces tengo 30,91% y su peso es de 64,9278 UMAS. Muy bien, entonces te dice hallar la masa atómica promedio del cobre, ¿no? Aquí está siendo específico. Hemos dicho que ya, bueno, vamos a manejar los términos de manera indistinta, sin embargo, aquí te está diciendo qué tienes que hacer. Yo tengo aquí mi fórmula escrita, la voy a poner en forma para calcular el peso atómico del cobre, ¿no? El cual va a ser el cobre, el primer isótopo del cobre, que es el cobre 63, multiplicado por la, la abundancia del cobre 63 más el isótopo del cobre 65 multiplicado por la abundancia del cobre 65. Y todo esto dividido entre sí. Muy bien, entonces ya que he puesto la ecuación en forma, yo puedo reemplazar. ¿Cuál es el peso atómico del isótopo 63? Son 62,93 UMAS. Multiplicado a 69,09% más el otro isótopo son 64,9278 UMAS multiplicado por el 30,91%. Ay, para variar no me alcanza el espacio. A ver, lo voy a escribir más pegadito. Ya voy a copiar lo que había escrito hace un momento. Ya no voy a hacerlo directamente. Muy bien, entonces todo esto va a ir dividido
entre 100. Así, el peso atómico del cobre va a ser cuánto. Ahora vamos a fijarnos dos cosas. Estos valores en U+ están calculados a partir de la escala relativa al carbono 12. ¿Ya? Entonces, posiblemente estos tengan, si se fijan, este tiene solo 4 cifras significativas y este tiene 6, ¿no? Entonces, seguramente al determinar estas masas, resulta que este solo sale con estas 4 y este sale con estas 6. Y se están reportando todas sus cifras significativas. Lo que intuitivamente me dice que después de este 3 tengo ceros infinitos, ¿sí? Todas estas determinaciones, vamos a estas masas, vamos a tomarlas como si fueran valores absolutos, ¿no? Que tienen una infinidad de números de cifras significativas, de ceros, después del último dígito. Ahora, este de aquí, 69.09 tiene 4 cifras significativas y este 30.91 también tiene 4 cifras significativas. Pero yo estoy seguro que este porcentaje se ha determinado de alguna manera experimental. Qué sé yo, seguramente se ha hecho por espectroscopía de masas y al ser un valor determinado, al ser un valor estimado, sabemos que su número de cifras significativas es el indicador que vamos a usar para reportar nuestro resultado. Es así que yo debería reportar mi resultado a 4 cifras significativas. O si quieren verlo, ¿no? ¿Cuál es la regla para la suma, para la multiplicación? Tengo que reportar con el que tiene menor cantidad de cifras significativas. Este tiene 4, este tiene 4, ¿no? Podemos hacer paso a paso para que se note lo que estoy haciendo y cómo tenemos que reportar los resultados. 72.93 por 69.09. Tengo 4.347.833.37. Esto quizás debería reportar a 4 cifras significativas, por lo que me va a dar 4347. Pero para no perder información, en esta primera instancia voy a reportar con todo, ¿no? Porque este no es el resultado final. 88, 83, 37. 83, 37. Más al otro lado, ¿cuánto tengo? 64.9278 por 30.91. 2006, 918, 298. 2006. Para escribir mal ya me he olvidado. 918, 298. 918, 298. Y finalmente todo debería ir entre 100. Entonces el peso atómico del cobre. Ahora vamos a fijarnos en el cálculo inicial, ¿sí? Aquí tenemos 6 cifras significativas y aquí tenemos 4 cifras significativas. En la multiplicación yo debería reportar con el número de cifras significativas del menor. O sea que esta multiplicación debería reportarla a 4 cifras significativas y esta otra también a 4 cifras significativas, ¿no? Pero luego de la multiplicación resulta que yo tengo una suma. Entonces yo tengo que reportar con el menor número de decimales, ¿no? Entonces aquí tengo 4 decimales, aquí tengo 2, aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Entonces mi resultado debería estar expresado en 4 cifras significativas y con 2 decimales. Es lo que vamos a calcular ahora. Entonces,
Ahí está. Entonces 63.54 a 4 cifras significativas va a ser 63.55 UMAS. ¿Por qué UMAS? Porque este 100 de aquí, ¿no? Si yo tengo un número, un porcentaje y lo divido entre 100, estoy eliminando la unidad del porcentaje. Entonces, el peso atómico para el cobre debería ser de 63.55 UMAS, ¿no? Reportado a 4 cifras significativas. Si nos fijamos en una tabla periódica que es moderna, que esté bien hecha, vamos a ver que este valor se repite 63.55 UMAS. Muy bien, entonces esta es una forma que nosotros usamos para calcular. Esta es la forma en la que nosotros calculamos el peso atómico promedio para cualquier elemento en la tabla periódica. Hemos visto entonces cómo aplicamos la masa del isótopo y la abundancia, ¿no? O el porcentaje de cada isótopo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Muy bien. Creo que no. A ver, aquí tengo un ejercicio para ustedes, ¿no? Como saben, vamos a tomarnos unos 5 minutos de tiempo para que esto lo resuelvan ahí en casa o donde sea que estén y me mandan sus resultados al chat, ¿no? ¿Qué dice el ejercicio? Las masas de dos isótopos estables del boro, el boro 10 con 19.78% y el boro 11 con 80.22%, son de 10.0129 y 11.0093 UMAS, respectivamente. Determinar la masa atómica promedio del boro. Entonces, a ver, hasta las 6:46 nos haremos unos minutos y espero sus resultados en el chat. ¿Qué pregunta? Estoy aquí. Para cualquier duda me dicen, ¿no? Aquí arribita está anotada la fórmula para que podamos reemplazar. Entonces, vamos chicos, calculen. Había estado con el micrófono apagado. A ver, Vania, Rasha, que han sido las primeras respuestas. Veo María José, Ana. Veo que coinciden. Hugo, ya. Entonces, bueno, si todos coinciden, debemos estar en lo correcto. A ver, Silvia Quispe. Tal vez tu redondeo está medio raro por ahí. Mario, Estela, Laura, muy bien. Creo que todos estamos obteniendo el mismo resultado. Laura, cuidado con las unidades, si no tienes que olvidarte poner. Helen, Abigail, Fanny, muy bien. A ver, creo que incluso está bien redondeado, ¿no?
A ver, un minuto más para ver quién más se anima a mandar respuestas, ya que recibí varias. A ver, a ver. Muy bien, hasta ahora estoy recibiendo la misma respuesta. Supongo que, espero que estén calculando, ¿no? Ah, por cierto, muy bien. Madeleine, Anderson, Adriana. A ver, Silvia, veo que has corregido tu respuesta. ¿Has identificado el error? Por si acaso son UMAS con M, ¿ya? No con N. Si estás en el teléfono, tal vez el corrector a veces pasa. Y ya, entonces 6:46. Veremos cómo se hacía este ejercicio. Veamos nuestros datos. A ver, Freddy Shari, ¿se pronuncia así? Sí, Doc, así se pronuncia. Muy bien. Entonces, muy bien, creo que sus resultados, ok, también sus resultados, creo. Veremos nuestros datos. Tengo el isótopo del boro 10. Del boro 10, ¿no? El boro con 5 de número atómico, que tiene 19.78% y 10.0129 UMAS. Luego está el boro 11 con un 80.22% y 11,0093 UMAS de peso. Muy bien, entonces vamos a poner en forma la ecuación para el boro, ¿no? Entonces tengo el boro 11 multiplicado a su abundancia más el boro 10 multiplicado a su abundancia, todo dividido entre 100. Entonces el peso atómico para el boro va a ser de 80,92, no, 22, no, 22. 80.22 a 11,0093 UMAS por 80,22% más 10,0129 UMAS por 19,78%, ¿no? Todo esto dividido entre 100. Y finalmente el peso atómico para el boro va a ser, esta vez lo voy a calcular de forma directa para no perder más tiempo. Entonces, como de mis factores, los que sí son estimaciones son los porcentajes y que están a 4 cifras significativas, yo reporto mi resultado a 4 cifras significativas. Y efectivamente todos estaban en lo correcto. La masa atómica promedio para el boro será de 10.81 UMAS. Muy bien. Si vemos la tabla periódica, esto debería coincidir. Y efectivamente lo es. Ok, si hay alguna duda o pregunta respecto a este ejercicio. Helen, estás con el micrófono encendido. Escuchamos todo lo que estás haciendo. Puedo silenciar. Muy bien. Ya lo hemos silenciado. Y ya, si no hay dudas ni preguntas, continuemos. Entonces hemos visto un par de ejercicios de cómo determinar masas atómicas promedio. Continuemos. Esto quizás a ustedes les parezca algo demasiado básico, sin embargo,
quiero estar seguro de que se entiende, ¿sí? He visto que hay gente que todavía se confunde con algunas de estas cosas y es importante que lo tengamos claro. Entonces, fórmulas químicas? ¿Qué son las fórmulas químicas? Conceptualmente podemos definir a las fórmulas químicas como una expresión gráfica de los elementos que componen a un compuesto químico. Las fórmulas expresan los números y proporciones de los átomos respectivos y existe una fórmula química para un compuesto específico. No hay dos compuestos químicos distintos que tengan la misma fórmula, ¿sí? Entonces, la fórmula química es algo así como que es como expresamos la composición de un compuesto químico. Valga la redundancia. Hay 3 tipos de fórmulas químicas en general, ¿no? Estas son las que se describen mayormente en la bibliografía. La primera es la fórmula molecular, ¿no? Es la fórmula que más conocemos, ¿no? Es un tipo de fórmula que expresa el tipo de átomos presentes en un compuesto y la cantidad de cada uno. Ahora vamos a ver, aquí dice compuesto covalente. Esta fórmula también nos sirve para compuestos que no son covalentes. Un poco más adelante vamos a especificar qué es esto de los compuestos covalentes, aunque en el colegio se lleva enlace químico, ¿no? Deben tener alguna idea. Entonces se utiliza una secuencia lineal de símbolos de los elementos y números como subíndices, ¿no? Entonces, los símbolos de los elementos que ya los conocemos están ahí y los subíndices que nos indican la relación entre los átomos, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo C4H10 que corresponde a la molécula de butano. Vemos que tengo 4 carbonos por cada 10 hidrógenos, ¿no? Entonces te da una relación en los átomos. Luego ahí está el carbonato ácido de sodio, ¿no? Que tendrá un hidrógeno, un sodio, un carbono y 3 oxígenos, ¿no? Entonces tenemos una relación de 1, 1, 1, 3. Y por ejemplo, ahí está el ácido sulfúrico, donde tendré 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos. Entonces, estas fórmulas químicas, o sea, la fórmula molecular, que podemos aplicarla también a compuestos iónicos, será la que nos dice la cantidad, el tipo de átomo que está presente y la relación de este con los demás. Luego, esto se aplica más que todo, estas últimas dos se aplican sobre todo en la química orgánica, que son la fórmula semidesarrollada, que de forma similar a la fórmula molecular nos dará información acerca del tipo de átomos que componen la molécula y también expresa los tipos de enlaces, ¿no? Esto se aplica sobre todo a moléculas orgánicas, donde es importante conocer el tipo de enlace con el que se están uniendo los átomos, ¿no? Aquí vemos otra vez la molécula del butano, que estarán unidos todos por enlaces simples. Esto seguro lo han visto en química orgánica, alguien se debe acordar por ahí. Y finalmente la fórmula desarrollada, que es la que es como decir así, el paso siguiente a la fórmula semidesarrollada, y es una representación donde nos muestra el tipo de enlace y además la ubicación de cada átomo del compuesto. O sea, nos da idea de la forma de la molécula, del tipo de enlace y en síntesis de la estructura del compuesto, ¿no? Entonces vemos ahí la disposición de los hidrógenos y los carbonos en una molécula de butano. Efraín, dime. A ver. Veo que has levantado la mano. ¿Me quieres decir algo? ¿Preguntar algo? ¿Algo, Efraín? Bueno. Entonces, silencia tu micrófono, por favor, porque escuchamos todo lo que estás haciendo ahí. Se está peleando con su chica. Ya. Entonces, eso sería, digamos, un recordatorio básico de qué son las fórmulas químicas. Yo estoy seguro que en general al tener alguna, deben recordar de qué se trataba esto, ¿no?
las fórmulas químicas tienen diferentes partes. Bueno, prestemos atención a esto, que pertenece a otro slide. Tienen diferentes partes que tenemos que ser capaces de reconocer, ¿no? El número grande que aparece al lado izquierdo de una fórmula química será un coeficiente que nos dirá cuántas veces se está repitiendo la molécula. En este caso tendría dos moléculas de este compuesto, que es un dicloro tetracuo cromo 3, ¿no? Entonces, un número grande delante, bueno, un número de tamaño normal delante de una molécula nos dirá cuántas veces se repite la molécula. Luego, tenemos aquí anaranjado lo que son los símbolos químicos, ¿no? A ver, quizás podría ser, no está bonito. Blanco. Entonces, este será el coeficiente, ¿no? Vamos a recordar las partes de una molécula. Ay, me disculpan un segundito, por favor. Muy bien, entonces ahí tendremos el coeficiente. Luego, los que están anaranjados, ¿no? Sabemos son los símbolos químicos. Aquí está el cromo, hidrógeno, oxígeno, cloro. Entonces, estos serán los símbolos químicos, ¿no? Esto ya conocidísimo. Luego tendremos en azul, ¿no? Paréntesis. ¿Cuál es la importancia de los paréntesis? Si yo tengo un número fuera de un paréntesis, este afectará todo el contenido del paréntesis. Entonces, aquí veo un 4 fuera del paréntesis. Quiere decir que yo tengo 4 moléculas de agua dentro de este compuesto, ¿no? Entonces, eso me indica el paréntesis. ¿Cuántas veces se puede estar repitiendo cierto compuesto dentro de la misma molécula? Y finalmente están los subíndices, que nos dicen cuántas veces se repite cada átomo. Y no me olvidaré de los corchetes, que sobre todo se utilizan en compuestos complejos, ¿no? Raramente vamos a ver corchetes en compuestos convencionales. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de recordar. Ahora sí, entonces, ¿cuántos átomos habrá en la siguiente fórmula, no? Vamos a enlistar nuestros átomos, solamente para que quede claro, ¿ya? Veo que hay gente que todavía bueno, he visto que hay gente que aún se confunde con estas cosas y no quiero que eso nos pase, ¿no? Entonces vamos a determinar cuántos átomos de cada. Este compuesto es un compuesto complejo, este se llamará dicloro tetraacuo cromato 3, ¿sí? Es un compuesto complejo. Escogí este porque tiene todas las partes habidas y por haber de una fórmula química. Ya, vamos a olvidar por un momento el coeficiente. Solamente vamos a determinar cuántas moléculas hay dentro del corchete, o cuántos átomos. Aquí tengo un cromo, ¿no? Si no tiene subíndice, sabemos que debería suponerse un 1, entonces debería tener un cromo. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Aquí dice que tengo 2, pero fuera del paréntesis tengo 4. Entonces multiplico 2 por 4, tendré 8 hidrógenos. Oxígenos. Tengo un oxígeno multiplicado por el paréntesis, por el 4 del paréntesis, tendré 4. Y cloros tendré 2, ¿no? Entonces, si me olvido del coeficiente por un ratito, digamos que no está, esta sería la cantidad de átomos que tengo en mi compuesto. Pero recordemos que el coeficiente me multiplica la cantidad de moléculas que tengo. Si yo tengo 2 moléculas, entonces todo se multiplicará por 2. Entonces 2 por un cromo tendré 2 cromos. Ahora fíjense esto.
Aquí tengo el agua y dentro fuera un paréntesis y un 4. Entonces este 2 va a multiplicar al 4 y este 4 va a multiplicar al 2 del hidrógeno y al 1 del oxígeno. Entonces, ¿cuántos hidrógenos voy a tener? 2 por 4 son 8 por 2, tendré 16. ¿Cuántos oxígenos? 2 por 4 tendré 8. ¿Y cuántos cloros? 2 por 2 tendré 4 cloros. Entonces, todos los números que vemos delante, números de tamaño normal delante de los símbolos químicos o los subíndices entre medio de los símbolos, son indicadores de la cantidad de átomos o moléculas que yo tengo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me olvido del coeficiente, otra vez, yo tendré, dentro de este paréntesis, yo tengo 4 moléculas de agua, ¿no? Entonces, de agua tengo 4, porque este número fuera del paréntesis me dice eso. Entonces, este tipo de cositas son las que yo tengo que ir recordando. ¿Alguna otra pregunta o duda? Muy bien, pues ya, entonces esto solo era para recordar, ¿no? Sigamos. Entonces ahora vamos a ver moléculas versus compuestos iónicos. Y me preguntarán, ¿esto qué es? Aquí, si se fijan, tengo diferentes tipos de... Ahora, ¿dónde está mi lápiz, mi bolígrafo? Está con blanco. Fíjense. Aunque no es perceptible a la primera, es diferente de este, ¿sí? Entonces, primero vamos a tratar de definir qué son las moléculas y los compuestos iónicos. Aquí debería decir en realidad compuestos moleculares, ¿sí? Entonces vamos a tratar de diferenciar los compuestos moleculares de los compuestos iónicos. Aunque esto no es general, o sea, no aplica para todos los compuestos, pero nos va a servir de cierta idea. Los compuestos moleculares, por ejemplo, este de aquí, e inclusive este de aquí, son partículas discretas. ¿Qué quiere decir esto? Que son partículas que están aisladas unas de otras. Entonces, este de aquí es una molécula de etano, por ejemplo, ¿no? Entonces, el etano es un gas. Si yo tengo etano dentro de un recipiente, digamos que tengo etano. Entonces, yo tendré las moléculas de etano dispersas dentro del recipiente, pero una separada de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que son partículas discretas, que cada una es una entidad individual, ¿sí? Entonces, en los compuestos moleculares, primeramente son entidades individuales, ¿no? O sea, cada molécula está por su cuenta, ¿no? Todas las moléculas están solas, pueden estar rodeadas por otras, pero sin embargo están solas, son entidades individuales. Lo siguiente, y esto no es general, los compuestos moleculares suelen estar asociados por enlaces covalentes, ¿no? Entonces, enlace covalente, y aquí tenemos un ejemplo. El enlace covalente se define como cuando dos elementos comparten electrones. ¿Sí? Entonces, en el enlace covalente se están compartiendo los electrones. Aquí tengo un átomo de hidrógeno con su electrón, un átomo de cloro con sus 7 electrones. Estos se unen y el átomo de hidrógeno y el de cloro comparten un par electrónico, formando así un enlace covalente, ¿no? Esto es algo que ya deberían conocer, pero se da mucho en los compuestos moleculares que están formados por enlaces covalentes. No es la regla, no es general, pero se da mucho. Los compuestos moleculares, como por ejemplo el ácido sulfúrico, qué sé yo, el agua, muchos gases, ¿no? El hidrógeno, el flúor, oxígeno. Entonces son compuestos moleculares. ¿Qué quiere decir? Que cada una
de sus moléculas son entidades individuales, ¿no? Entonces, esta es una molécula y forma un compuesto molecular. Ahora vamos a ver la diferencia con los compuestos iónicos. Ya debería darnos cierta idea del nombre, ¿no? Los compuestos iónicos. Estos resultan de la transferencia de un electrón, generalmente entre un metal y un no metal. Nosotros sabemos que los metales tienden a perder sus electrones y los no metales tienden a ganarlos. Entonces, aquí tengo el ejemplo de un sodio que le está regalando su electrón a un cloro, volviéndose en un sodio positivo, en un ion sodio positivo y un ion cloro negativo, ¿no? El cloro al perder un electrón se volverá positivo y el cloro al ganar un electrón se volverá negativo. ¿Qué ocurre? Que polos opuestos se atraen, entonces va a existir una interacción electrostática entre estos dos elementos. Y los compuestos iónicos tienden a formar estructuras conocidas como estructuras cristalinas, que son estructuras que tienen una forma definida y tienen una disposición de los átomos determinada. Entonces aquí vemos, este es el ejemplo del cloruro de sodio, de la sal de mesa, donde tengo un sodio y un cloro. Entonces si nos fijamos, por cada sodio yo voy a tener un cloro que lo esté rodeando. Esta es una partícula iónica que se extiende hasta el infinito. Entonces se respeta la relación de átomos, ¿no? Y estos están unidos por interacción electrostática. El cloro negativo atrae al sodio positivo y eso los mantiene unidos, ¿no? Estas son uniones no son uniones demasiado fuertes porque se rompen fácilmente con el agua, sin embargo, eso hace a los compuestos iónicos diferente de los compuestos moleculares. Los compuestos iónicos no son entidades individuales, sino que están hechos de una red tridimensional infinita de átomos ordenados de cierta forma, ¿no? Este no es el único tipo de ordenamiento. Por ejemplo, aquí tengo otro compuesto iónico, que es el fluoruro de calcio, donde por cada átomo de calcio yo tendré 2 átomos de flúor, ¿sí? Entonces, eso me dice mi fórmula química y también ocurre en la estructura cristalina de este compuesto. Entonces, la fórmula química en los compuestos iónicos me va a dar información de la relación de los átomos que hay, pero no es una fórmula molecular como se daría en el caso de compuestos moleculares como el ácido sulfúrico o el agua, donde también me da una idea de la relación de los átomos, sin embargo, estos sí son entidades individuales. Entonces hay que considerar esto un poco, no solamente por saber, porque en la práctica vamos a ver que se hace indistinto. Muy bien, ¿alguna duda o pregunta de esta parte? Muy bien, creo que no. Entonces, para entender mejor esto de los compuestos iónicos y moleculares, les voy a sugerir, ¿no?, que repasen un poco la parte del enlace químico, que ahí se explica mucho mejor todo esto. Sigamos entonces. Entonces, ahora vamos a ver qué son el concepto de masas moleculares. Ahora, ¿qué dice? La masa molecular o la masa fórmula de una sustancia es la suma de las masas atómicas de los átomos en la fórmula química. En la fórmula química de la sustancia. Por ejemplo, para el ácido sulfúrico tendremos, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? La masa molecular es la suma de las masas atómicas de los átomos en la fórmula química. Entonces, yo tengo aquí el ácido sulfúrico, entonces tendré hidrógeno, tendré azufre y tendré oxígeno. Entonces, ¿qué necesito yo saber para esto? Para calcular la masa molecular o la masa fórmula de un compuesto químico, yo lo que tengo que hacer es encontrar con cuánta masa está aportando cada uno de los átomos. Pero para ello, entonces, yo tengo que indicar cuántos átomos tengo. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo? Tendré 2. ¿Cuántos de azufre? Tendré 1. ¿Y cuántos de oxígeno? Tendré 4.
Entonces te dice, es la suma de las masas atómicas de los átomos en la fórmula química. Entonces, yo voy a multiplicar la cantidad de átomos que tengo de cada uno por su respectiva masa atómica. La de hidrógeno sabemos que es 1, ¿no? Vamos a ser exactos. Vamos a tomar el valor que dice la tabla periódica. 1.0078 U más para el hidrógeno. Para el azufre serán 32.1, creo. A ver, ¿dónde está mi tabla? ¿Qué dice mi tabla? Sí. No me gusta esta tabla. Mi teléfono, porque tengo una más actualizada. A ver, entonces veremos la masa atómica del azufre es de 32,065 U más, y para el oxígeno estoy seguro que es 15,9994 o 15,9996. Eso. U más, ¿no? Entonces reportamos las masas de todos en U más, calculamos. 2 por 1.0078 va a ser 2 algo, ¿no? A ver, quiero estar seguro del hidrógeno. De memoria. Sí. Entonces será 2,0156. 2,0156. Respetamos las unidades. Este será 32,065 nomás. Y 4 por 15.9999. 63,9976. 63,9976. A ver, todos están con mira, solo este está con 3 decimales. Ya, entonces tengo que sumar las masas que he encontrado, ¿no? ¿Qué me está diciendo este cálculo que estoy haciendo? Yo tengo 2 átomos de hidrógeno. Por tanto, los 2 átomos de hidrógeno estarán aportando con 2.0156 U más a todo la masa de la fórmula, del compuesto químico. Tengo un solo azufre, entonces el azufre aportará con su masa atómica solamente, y tengo 4 oxígenos, y estos aportarán cada uno con 15.9994. Entonces, este resultado que acabo de encontrar para cada átomo es con lo que cada tipo de átomo está aportando. Entonces, tengo que finalmente sumar esto para encontrar el peso molecular. Y estoy seguro que para ustedes esto les debe parecer unas ridículas. Calcular esto, sí, esto les debe parecer unas ridículas, pero tenemos que tratar de recordar de dónde sale todo esto. Ahora estoy sumando, entonces tengo que sumar, reportar el resultado con el número menor de decimales. Aquí tiene 4, este tiene 3 y este tiene 4. Entonces reportamos con 3. Deberían ser 98,078 U más la masa fórmula o la masa molecular para el ácido sulfúrico. Aquí tengo una notita, ¿no? La masa formular o la masa molecular de una sustancia es igual a la suma de las masas atómicas de los elementos de la fórmula, tomados el número de veces que aparece el elemento en la fórmula. Por lo tanto, una masa formular es igual a la masa de una unidad formular en unidades de masa atómica. Lo que sea que eso signifique. Yo estoy seguro que todos saben calcular esto, pero voy a preguntar, solo por si acaso, alguna duda o pregunta de esta parte. Ya, por simplicidad se suele redondear las masas atómicas a 4 cifras significativas para que no se haga muy engorroso el cálculo. Entonces vamos a tratar de hacer eso a partir de ahora. A ver, Leonardo, sí, es muy importante, ¿no? La estequiometría está basada en las relaciones de masas de los elementos y los compuestos. Entonces sí es bien importante
saber cómo se hace de forma apropiada estos cálculos. Entonces, vamos a usar esto más adelante, lo vamos a usar mucho, así que tenemos que practicar, ¿no? Su práctica para el tema 3 va a tener muchos ejercicios de esto para que practiquen y estén bien, ¿cómo se diría? Estén bien preparados para lo que se nos viene. Muy bien, hagamos unos cuantos ejercicios para terminar la clase. Este más lo voy a hacer yo, lo voy a hacer un poco más rápido. Halla la masa molecular del ácido ascórbico, también conocido como vitamina C. Su fórmula es carbono 6, hidrógeno 8, oxígeno 6. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Entonces voy a poner en una columna cuántos tengo de cada uno. Tengo 6 carbonos, 8 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces ahora por simplicidad, sí, voy a redondear a 4 cifras significativas cada uno de las masas atómicas. Inclusive podríamos redondearla solo a 2 para que sea más fácil. 12, 1.0 si quieren, o 1 solamente, realmente da igual, y 16, ¿no? Entonces voy a redondear a 2 cifras significativas para cada uno de los pesos atómicos. ¿Por qué? Porque será más fácil. Y justamente es lo que me está diciendo Leonardo. No hay que usar necesariamente todos los decimales, porque estas son estimaciones igual. Para hacerlo más fácil, pueden usar entre 2 y 4 cifras significativas para las masas atómicas de la tabla periódica. Yo les sugeriría 2 para hacerlo fácil. Eso sí, tengan cuidado con los que sean 0.5, ¿no? Por ejemplo, el cobre 63.5. Si usas 63 te va a salir muy subestimado y si usas 64 va a sobreestimar mucho. Entonces los que sean 0.5 yo les sugiero que lo usen así. Muy bien, 6 carbonos por 12, 6 por 1 son 6. 6 por 2 son 12, llevas 1, 6 por 1, 6, 7, 72. Esto va a ser 8, 6 por 1, 6. 6 por 6, 86, llevas 3, 6 por 1, 6, más 3, 96. Entonces sumamos esto, 2 y 8, 10, 16, llevamos 1, 10, 176. Recordemos que todos estos están en UMAS, ¿no? Miren, me olvidó poner las unidades. A ver, eso no está bien. Entonces, estos serán 12 UMAS, una UMA, serán 16 UMAS, ¿no? Entonces calculamos otra vez, 96, 8, y ya no, 72, 8 y 96. ¿No ve? Entonces, yo les sugiero que usen entre 2 y 3 cifras significativas, no, entre 2 y 4. Entonces 72 más 8 más 96 eran 176 UMAS. Y es así como calculamos pesos moleculares, ¿no? Para la mayoría de ustedes seguramente esto es muy básico, es sencillo, pero hay que recordar. ¿Alguna duda o pregunta de cómo he hecho esto? Veo que no. Sigamos entonces. Te dice hallar la masa molecular del cisplatino, un agente quimioterapéutico. Entonces voy a enlistar a todos los elementos que tengo aquí: platino, cloro, nitrógeno, hidrógeno. Entonces, según esta molécula, ¿cuántos átomos de platino tengo? Tengo 1. ¿Cuántos átomos de cloro? Tengo 2. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo aquí? ¿Quién me dice? 2. 2. Tengo 2, muy bien. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tendré? 6. 6. Perfecto. Bien, entonces veo que todos se dan cuenta de eso. Ya no me voy a preocupar. Espero que sus cálculos les salgan siempre bien entonces. El platino. A ver, según mi tabla periódica. Ahí. El platino tiene, a ver,
No me sé de memoria del platino. 195. 195. El cloro tiene 35.5. Y es los que les decía, que los que acaben en punto 5, mejor reporten con punto 5. Nitrógeno 14, hidrógeno 1. Todos están en U+, ¿sí? Por eso no estoy poniendo. 1 por 195 será lo mismo, 2 por 35.5, 2 por 14 y 6, ¿no? Entonces, 195 más 71, 5 y 1, 6, 5 y 1, 6 y 8, 14 y 6, 0, 20 llevo 2, 9 y 2, 11 y 7, 18, 19, 20, llevo 2. Entonces deberían ser 300 o más. ¿No? Entonces les debe salir lo mismo si es que están siguiéndome. Sí, ¿eh? Muy bien. Entonces, para acabar la clase, un ejercicio para ustedes. No creo que tengan dudas ni preguntas, ¿no? Entonces, para acabar la clase, entonces ustedes hallan la masa molecular de la capsicina, que es un compuesto, que es el compuesto que produce lo picante en los locotos o en los chiles. Te da la fórmula: carbono 18, hidrógeno 27, nitrógeno, oxígeno 3. Entonces, a ver, calcularemos y espero sus respuestas en el chat. A ver, ¿cuánto necesitan? 3 minutos, hasta las 7:24. A ver, voy esperando respuestas. A ver, estoy recibiendo respuestas varias. A ver, la que más se repite es 305. Quizás es correcta. A ver, un minuto más. Las primeras creo que están un poco alejadas del resultado correcto. A ver, los que han respondido con 365 y 273, revisaremos sus cálculos. A ver, unos segundos más. Creo que los que han mandado 305 están en lo correcto, ¿no? Si se repite tanto, debe estar bien. A no ser que todos se hayan equivocado en lo mismo. Ahora, Laura, ese es tu resultado, te has equivocado, ¿no? 305 es error de typeo. Ya, error typeo. Muy bien. Entonces ya haremos conmigo para confirmar resultados. Ay, no sé por qué se ha salido de la presentación. Perdón. Ya, entonces, a ver. Tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces, vamos a ver, tengo 18 carbonos, 27 hidrógenos, 1 nitrógeno, 3 oxígenos.
multiplicamos a cada uno por su peso atómico. Para el carbono usamos 12, para el hidrógeno usamos 1, para el nitrógeno 14, para el oxígeno 16, ¿sí? Para simplificarnos los cálculos. Cuando hagamos cálculos de estas cosas, no les voy a pedir que esté con todos los decimales porque es muy engorroso. 18 por 12 serán 216. Estos serán 27, estos serán 14 y estos 48. Entonces sumamos. Checa mi raya. Ahí estás. Como me da flojera calcular a mano, calculamos. No la calcula máquina. Entonces deberían ser 305 UMAS, ¿no? Aunque no he puesto en cada paso, en el resultado sí o sí tiene que estar las unidades, porque sin unidades ya saber un resultado puede no significar nada. Muy bien, entonces así sería como calculamos pesos atómicos promedios y masas moleculares. Por si acaso, nosotros vamos a llamar indistintamente, porque van a ver en el file que he subido para la clase de hoy, hay varias definiciones. Está unidad fórmula, masa molecular y algunas más. Para nosotros, de aquí en adelante, o va a ser masa molecular o peso molecular. Y vamos a usarlo de manera indistinta para no confundirnos. En algunas, ¿cómo se dice? En algunos ejercicios te dice hallar la masa fórmula, ¿no? Hay gente que se confunde. Masa fórmula, masa molecular, unidad fórmula, significan lo mismo. ¿Qué es la masa molecular o peso molecular? Que son los términos que más vamos a aplicar nosotros. ¿Qué más? Ya, hasta aquí sería la clase de hoy. Tengo dos comunicados, bueno, dos cosas que comentarles. La semana pasada había... me he olvidado subir la actividad de autoevaluación 3, que corresponderá a lo de las densidades. La he subido el día de hoy, perdón por eso, chicos. La fecha de entrega está hasta el 1 de octubre, así que tienen más de una semana para hacerla. Igual son 10 preguntas de opción múltiple que no debería tomarles mucho tiempo. La actividad 4, que correspondería a la lección 1 de este tema, la anterior lección, también la he subido el día de hoy. Perdón por eso. Igual tienen una semana para responder. Ya saben, ¿no? Todas las cositas que hacemos en clases tienen su calificación. Y lo ideal es ir acumulando puntos, ¿no? Mientras más puntos acumulemos, más fácil nos va a ser aprobar la materia. Estoy seguro que les han contado, ¿no? Hasta nuevo aviso, bueno, hasta por mientras tienen que aprobar las 4 materias que están llevando en el prefacultativo si quieren asegurar su ingreso a la facultad. No sé si vayan a hacer alguna modificación de eso, ¿no? Suelen, ¿cómo se dice?, complicar las cosas para el caso de informática, porque es donde tienen cupos limitados. Física, química y biología, por lo general no. Así que debería bastar con aprobar las 4 materias. Entonces, yo les sugeriría que vayan haciendo todas las tareitas y cositas que les mando para que hagan, así acumulamos puntos, ¿no? Igual las prácticas que espero estén resolviendo con el auxiliar y les esté ayudando con sus dudas o preguntas. ¿El lunes estaban haciendo la práctica 2 o qué estaban haciendo? Sí resolvimos algunos ejercicios. Ya, muy bien. Entonces, eso me alegra. Ya, eso sería la clase de hoy. Voy a subir la actividad de autoevaluación de esta clase, yo creo que el día de entre día y mañana. Y la práctica para el tema 3, ¿no? Que el tema que ya estamos haciendo, lo voy a subir también entre día y mañana. Esa práctica va a tener como fecha de entrega un día antes del examen, el día del examen, sí, el día del examen, para que se estresen más. Entonces, chicos, estamos a un poco más de 2 semanas del examen, así que ya vayan resolviendo sus prácticas. Creo que la entrega de la práctica 2 es el día de mañana o pasado mañana. Y no sé si el auxiliar les ha extendido el plazo de entrega en la práctica 1, quizás sí, ¿no? Por menos puntaje, pero ya les digo.
Hay que acumular, y así vamos a probar, ¿no? Esa es la idea en este curso. Y ya, eso sería todo por hoy. Dejar de grabar.